Nuestros objetivos van a ser estudiar los nervios en cuanto a tipo, origen, la segmentación y los componentes de este. En cuanto a los tipos de nervios, en el sistema nervioso debe haber continuidad con el sistema nervioso periférico. Si se pierde esta, se perderá la función de ellos. Y en cuanto al tipo de fibras, tenemos lo que sean las aferentes o sensitivas y las eferentes o motoras. Son conceptos que deben de quedar muy claros en cuanto a aferentes, que va hacia, y eferente va a producir un efecto o alguna cosa. Entonces hay que tener muy claro, aferente es la que llega hacia el sistema nervioso central y eferentes son las que salen de este. Si lo vemos esquemáticamente, entonces si aquí tenemos una imagen de piel, entonces todas las sensaciones irían como una información aferente, atraviesa mi ganglio sensitivo y va a llegar a las astas posteriores de mi médula espinal. Esto es una información sensitiva o aferente. Y la información que sale de mis astas anteriores hacia los músculos, esta sería una información eferente, que va a buscar un efecto hacia un músculo. Los nervios que tenemos pueden ser tanto craneales como espinales. Craneales porque salen a través de orificios craneales y los espinales a través de los agujeros intervertebrales. De los pares craneales existen 12, que los nombramos con número romano del 1 al 12, y solo uno de ellos tiene un componente de la médula cervical. Aquí tenemos un ejemplo de un par craneal, que sería el trigémino, que es el quinto par craneal, que sale a través de orificios del cráneo para llegar o llevar información o recibir información sensitiva del cráneo. Aquí tenemos esquemáticamente el 11º par craneal, que es el que tiene un componente cervical, entra al cráneo a través del orificio magno y sale a través de otro orificio para llegar a los músculos, algunos músculos del cuello. En cuanto a los pares o nervios espinales, son 31 pares que se forman de 31 segmentos. Estos se nombran con números arábigos y serían 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Estos salen a través de los agujeros intervertebrales. Como mencionamos, salen de los agujeros intervertebrales estos nervios espinales y se dividen posterior a su salida en dos. En un componente grueso, grande, que sería el ramo anterior, y un componente delgado, que sería el ramo posterior. El ramo posterior se va a encargar de inervar a los músculos que están posteriores a la columna vertebral, es mucho más pequeño, y el componente anterior se encargará de hacer la inervación lateral y anterior del tórax, en este caso, en este ejemplo. En el tronco, los nervios espinales van separados o van aislados cada uno de ellos, pero por ejemplo en la región del cuello o a nivel lumbar se juntan estos nervios para hacer plexos. Entonces los plexos van a ser la unión de varios nervios espinales. ¿Cómo se forman los nervios espinales? Si vemos nuestra médula espinal, tiene una asta posterior, que es sensitiva o aferente, y una asta anterior, motora o eferente. A través de estas astas hay salida de raicillas, que al juntarse hacen una raíz anterior y una raíz posterior, que es donde se encuentra el ganglio sensitivo. Cuando se unen estas, hacen el nervio espinal o mixto, y que hace un ramo posterior pequeño o delgado y un ramo anterior mucho más grande.
Si lo vemos esquemáticamente, entonces aquí tendríamos mi sustancia gris o mis alas de mariposa, van saliendo las raicillas anteriores y aquí están las raicillas posteriores. Estas raicillas se unen posteriormente y hacen la raíz posterior, que es donde está el ganglio sensitivo, y mis raíces anteriores se unen y hacen la raíz anterior. Cuando se unen la raíz anterior y posterior, hacen ahora sí mi nervio espinal mixto, y posterior o saliendo del agujero intervertebral, inmediatamente se divide en una raíz posterior delgada y una raíz anterior gruesa. En los nervios periféricos van las fibras motoras, que pueden llevar fibras sensitivas, o las fibras cutáneas sensitivas, que pueden llevar o conducir fibras motoras autónomas. Entonces, en cuanto a los nervios, podemos decir que hay tres tipos: mixtos, que llevan fibras muy semejantes en cuanto a cantidad, tanto sensitivas como motoras, o los motores, que serían casi puros porque llevan algunas fibras sensitivas en pequeña cantidad, o los nervios sensitivos casi puros, que llevan algunas fibras motoras. Ejemplos de estos nervios como mixtos, motor puro y sensitivo puro, veríamos a nivel de brazo. Esquemáticamente tenemos aquí el nervio mediano y el nervio cubital, que son nervios que en cuanto a la cantidad de fibras motoras y sensitivas son muy semejantes. En cuanto a un ejemplo de motor puro, sería el nervio hipogloso, que es un par craneal, que es el que se encarga de mover la lengua y lleva unas poquitas fibras sensitivas para saber su posición que tienen estos músculos. Y un nervio sensitivo puro sería, en este ejemplo, en la parte posterior de mi pierna hay un nervio que se llama sural, que principalmente es sensitivo, pero tiene algunas fibras motoras para los músculos erectores del pelo y glándulas sudoríparas.